Gracias, gracias por permitirnos cantar de tu bondad que nos conduce al arrepentimiento, a ese cambio de manera de pensar para poder cambiar de manera de actuar. En el nombre de Jesús nos presentamos delante de ti una vez más para que nos hables, para que nos ministres, para que nos liberes, para que nos catapultes a una nueva dimensión. En el nombre de Jesús, a través de tu palabra, de tu unción, te lo suplicamos, Señor, para equiparnos también para poder ministrar a tu pueblo, a tu santo, Señor, que has puesto bajo nuestro cuidado. En el nombre de Jesús te pedimos que nos dejes crecer más y más en conocimiento, en gracia, en el temor de Jehová, Señor. Gracias, Padre, por tu palabra. Te rogamos que la podamos asimilar. Esa palabra que está implantada en nuestros corazones, que la podamos asimilar por tu Espíritu. Gracias, gracias, gracias. Amén, amén y amén. Dale un aplauso al Rey bendito. Pueden descender, mis hermanos. Qué bueno volvernos a ver, hermanos, para poder platicar. Quiero utilizar acá un poquitito la pizarra para platicarles de algo. Mientras me van ayudando, sí siento con el sonido aquí que me van ayudando. Ayer estuve platicando con los hermanos de una temática que quiero que la miremos entre nosotros para poderla trasladar primeramente, definitivamente, a nuestro espíritu, ¿verdad? Para que luego llegue al alma y la podamos ministrar al cuerpo de Cristo. Pero déjenme platicar aquí con la cosa esta, que al ser ministros de la palabra como que también nos vamos acostumbrando a la pizarra, aunque no lo podamos hacer tan bien como otros, ¿verdad? Pero aquí estamos haciéndonos los quites, ¿verdad? Yo quisiera hablarle del tiempo, lo voy a dividir aquí también, del tiempo pre-diluviano y del tiempo post-diluviano, post-diluvio. Pero ambos, estos dos tiempos, es en el Antiguo Testamento. Y cómo en el tiempo que nos ha tocado vivir, ya no le podría poner postdiluviano, sino que cercano a la venida del Señor, si usted me permite, le pongo del Nuevo Testamento. Y al hablar de estas dos facetas, quisiera hablarles de lo que dice Mateo, capítulo 24, versículo 37, me parece, en donde el Señor nos dice que como fue en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, ¿verdad? Es decir, hay una similitud en lo que pasó en aquel tiempo, que fue esto, quizá unos 3,000 años antes de Cristo, quizá más o menos, me imagino, no he hecho las cuentas, pero que la primera vez que aparece Noé aquí, aparece en Génesis capítulo 5, versículo 29 creo que es, los últimos versículos del capítulo 5. Y luego empieza a explicar en el capítulo 6 cómo empezaron a crecer, cómo empezó a crecer la violencia en todo el mundo y Dios decidió enviar un diluvio. Por eso ponemos aquí en la época prediluviana y postdiluviana. Entonces el Señor dijo que aquí, en este tiempo, Noé vivió en medio de gigantes. Entonces, si aquí dice, en Mateo 24:37, que los días de la venida del Señor van a ser como los días de Noé, quiere decir que nosotros nos vamos a enfrentar con gigantes, así como ellos se enfrentaron también con gigantes. Entonces aquí aparece otra situación bien tremenda, que había gigantes, también lo dice Génesis capítulo 6, verso 4,
que lo vamos a leer quizá, que había gigantes antes de que hubiese aquí, es otra situación que deberíamos de analizar. Aquí hubo una mezcla entre hijos de Dios, que son los ángeles caídos, que se metieron con las hijas de los hombres y dieron a luz a los Giborim. Entonces ahí habían varias simientes, ¿verdad? Estaban los hombres, las hijas de los hombres, los ángeles caídos, los Giborim. Solo ahí habían por lo menos cuatro simientes, ¿verdad? Aparte de que con anterioridad habían habido otras simientes que, digamos, sería la simiente santa que venía por medio de Adán, que era la perfecta, que no había tenido ninguna mezcla. Pero también había otra simiente que es, por ejemplo, de donde salió, que nosotros le conocemos como razas paralelas, ¿verdad? Que es de donde salió la mujer de Caín. Entonces aquí era una mezcla. Y cuando el Señor, esto también es muy importante, cuando el Señor analizó que iba a destruir todo, dice que Noé halló gracia para que cuando viniera el diluvio, él se salvara, pero por una razón aparte, desde luego, derramó su gracia para salvarlo, pero la Biblia dice que Noé era el único de todos perfecto. Pero la palabra que se usa para perfección no es una palabra que diga que sea perfecto moralmente, sino que era perfecto físicamente. Es decir, su genética, en otras palabras, el único ser humano que estaba sobre la faz de la tierra, que no había sido modificado genéticamente, era Noé. Todos los demás tenían una mezcla. Eso es bien cardíaco. Porque, por ejemplo, ahí, así rapidito, solo lo voy a decir una vez, así que pónganle atención a eso, porque ahí se puede generar algunas pequeñas dudas, ¿verdad? Dice acá, en el 4:6 de Primera de Pedro, que por este fin, con este fin, si lo podemos poner aquí, por favor, gracias, porque con este fin fue predicado el Evangelio aún a los muertos, para que aunque sean juzgados en la carne, como hombres, vivan en espíritu, conforme a la voluntad de Dios. O sea, es un texto bien cardíaco. Lo voy a parafrasear. Por esta causa el Señor descendió a los infiernos a predicarle a los espíritus. Y aquí tenemos que contextualizarlo con el capítulo 3 del verso 18 de Primera de Pedro, que dice que Él bajó a predicarle a los muertos. Y dice, si quieren lo leemos así rápidamente, permítame un segundito, y vamos a ver, 3:18. Porque también Cristo murió por los pecados una sola vez, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, muerto en la carne, pero vivificado en el espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. ¿A quién le fue a predicar? ¿Y quiénes eran esos? ¿Quiénes eran los muertos encarcelados? Los espíritus encarcelados, lo dice el verso siguiente. Dice, quienes en otro tiempo fueron desobedientes, cuando la paciencia de Dios esperaba en los días de Noé. O sea, en el tiempo del diluvio. O sea, en el momento en el que el único perfecto genéticamente era Noé. Yo no sé si me estoy dando a entender con esto. ¿Qué estoy diciendo? Fíjese, no estoy hablando de mestizaje, estoy hablando de mezcla. Estoy hablando de que toda la gente que vivía en ese momento, en ese tiempo, estaban mezclados, no eran puros, no eran raza humana, pues, sino que eran mezclas.
pero eran humanoides, pero se miraban puros humanos. Sí, mira, no sé cómo poderlo explicar. Si los agarraban de aquí arriba, chillaban. No eran perfectos. Entonces, ¿qué era lo que Dios quería? Reiniciar la creación humana solo con perfectos, genéticamente hablando. Esto es bien peligroso lo que estoy diciendo, porque seguramente de ahí salieron algunas ideas como la raza perfecta de los, ya sabe quiénes, ¿verdad? De los griegos, de los alemanes, etcétera. Pero lo que pasa es que se habían mezclado entre seres celestiales que se habían mezclado con hombres, ya era una mezcla, y se habían mezclado con una raza paralela que estaba antes del diluvio. Entonces Dios decidió, todos esos se van. Pero, y aquí viene el gran pero, a la hora de juzgarlos, los iban a juzgar como que si fueran hombres, como que si fueran humanos, sin serlo. Pues eso es lo que le estoy leyendo acá, si me permite, en el capítulo 4, en el versículo, ¿qué? 6. Con este fin fue predicado el evangelio aún a los muertos, para que aunque sean juzgados en la carne, como que si fueran hombres, como que si fueran humanos, vivan en espíritu. Aquí pusieron en el espíritu, pero el artículo no existe en el original, que vivan en espíritu delante de Dios. O sea, una tesis. Voy a hacer un postulado aquí, no es doctrina, pero sí sería bueno, eso lo he platicado con algunos de ustedes en algún momento, pero no así en público, y ahora se los digo. Mire pues, esos no pueden resucitar. Por eso dice que van a vivir en espíritu. Pero entonces, ¿cómo así que no van a resucitar? Bueno, entonces leamos pues, porque aquí me surgen un montón de dudas y yo no debería estar en eso, debería de irme más concentrado con los gigantes, pero es que es de estos de los que quiero hablar. Entonces, acompáñeme a Isaías, capítulo 26, versículo 14. Antes de leerlo, voy a poner hasta aquí, aunque usted ya lo tiene ahí. ¿Qué pasa con todos los humanos? Nacemos, crecemos, morimos y resucitamos. ¿Sí o no? ¿O estoy mal? Está establecido que los hombres y después el juicio. Volvemos a la vida, nos levantan. Y si estamos vivificados en nuestro espíritu, entonces una resurrección, y si no, la segunda muerte y al lago de fuego. Eso es lo que sabemos, ¿verdad? Sin embargo, mire lo que dice en el verso 14. Los muertos no vivirán. ¿Cómo así que no vivirán los muertos? Los espíritus no se levantarán. Pues los castigaste y destruiste y has borrado todo recuerdo de ellos. Entonces pregunto, ¿entonces hay muertos que no van a resucitar? ¿Pero quiénes son? Las mezclas. Ahora lo interesante de esto es que cuando vemos qué palabra se utiliza aquí para decir muertos, es la 4191, que quiere decir los refaítas. Vamos a ver dónde está acá. No, ese no es el. Vamos a ver, they are dead, they shall not live, they are deceased. Ellos están muertos.
Ese tiene que ser el Rafá. Han fallecido. Sí, pues. Ese es. Entonces, estos son los refaitas. Aquí dice Rafá. Y dice, mire su traducción, dice fantasma, muerto, muerto. Pero la palabra refaíta es una palabra que está utilizada para señalar a cierto tipo de gigantes. Entonces aquí es donde nos metemos en el lío. Que en la época de Noé, vamos a ver acá, habían gigantes. Aquí. Habían gigantes. ¿Quiénes eran esos gigantes? Habían 7 razas de gigantes. Primero estaban los Nefilim, estaban los refaitas, que nuestra Biblia lo traduce como muertos, pero cuando se hace un examen minucioso nos damos cuenta que era una raza de gigantes. Entonces aquí tengo algo que me ayudó más o menos para poderlo plantear. Las razas de los gigantes entonces eran estas: anaseos. Ahí tienen los versículos bíblicos: anaseos, amorreos, nefilim, que aparece en Génesis 6:4, emitas. Estos emitas tienen 2 nombres, pero aparece aquí, no son 2 razas, sino que son 2 nombres. Deuteronomio 2:10 al 11. Los filisteos no le puse versículo porque ya vamos a ver por qué. Pero los refaitas, que son los que le acabo de leer en Isaías 26:14, muertos son, no resucitarán. Entonces los que dice 1 Pedro 3:18 y 4:6 se refiere a un grupo de personas que, como estaban contaminados, no fueron salvados en el arca. Porque mire, hermano, Dios tenía todo bien calculado. ¿Usted cree que Dios no sabía que solo 8 se iban a salvar? Porque si hubiera hecho el arca más grande. Él había determinado que iba a destruir a todos, pero ¿usted cree que algunos no se arrepintieron? No los salvaron del diluvio, pero sí los salvaron de la eternidad. Eso es lo que está diciendo 1 Pedro 3:18 y 4:6. Pero no es necesariamente que fue y les predicó, sino que yo a lo que quiero llegar es: si a usted por 100 años le dice va a venir un diluvio, va a venir un diluvio, va a venir un diluvio, y el diluvio nunca llega, y va a venir un diluvio, te va a matar, y va a venir un diluvio, te va a matar, y de repente te burlas del predicador, ese es lo que dice: si nunca ha llovido nada aquí, y solo tierra llueve, y de vez en cuando ceniza, pero agua nunca ha caído, y de repente empieza a llover, y se empieza a inundar todo, y se cierra el arca. ¿Será que son tan tuntún que no se arrepienten? ¿Usted qué dice? Yo me los imagino que le llegaron a tocar la puerta del arca: Noé, por favor, abrinos, ya no te vamos a hacer bullying. Lo siento mucho, pero el Señor ya cerró la puerta. Pero ¿y ahora qué hacemos? Bueno, pues ya se arrepintieron, crean, y espérense a que venga el Señor unos 3000 años. Y allá les va a ir a predicar para que no se mueran eternamente, pero resucitar ya no van a poder porque ustedes son mezclados. Bueno, está difícil la creída de eso, pero así dice la Biblia. Entonces ahora, volvamos acá. Todos esos son razas de gigantes. Ok, entonces vamos bajándole el moche a todo esto. Entonces, ahora estamos nosotros acá, llegando al retorno del Señor. Y Él nos dice que de la misma manera como fueron los días de Noé, así van a ser los días del Hijo del Hombre. Así que hay que acercarle la lupa. ¿Qué pasó en los días de Noé? Y pasó un montón de cosas. Pero yo lo que le quiero acercar la lupa hoy, únicamente hoy, es a los gigantes. Entonces, allá había gigantes. Habían gigantes prediluvianos, postdiluvianos. Habían gigantes en el desierto. Habían gigantes en Canaán. En Canaán
a conquistarla. Y había gigantes en Canaán ya conquistada. O sea, le estoy poniendo por lo menos 5 etapas en donde los gigantes nunca dejaron de estar. La pregunta del $1.000.000 es, si en esas 5 etapas que le acabo de mencionar hubo gigantes, ¿será que todavía hay? Vaya, y aquí lo podríamos ver en Apocalipsis, ¿verdad? Que en Apocalipsis aparece una mujer que se llama Jezabel. Pero Jezabel aparece hasta allá con Acab, es la enemiga de los profetas, como ya lo oímos y toda la cuestión. Pero ¿será que hay Jezabel ahora? Sí hay. Pero no es la misma Jezabel literalizada, sino que es una Jezabel espiritual, que hace la misma función que hacía la Jezabel, la mujer de Acán. Entonces, una regla de 3 espiritual simple. Si hubo Jezabel antes y hay ahora, y hubo gigantes antes, los habrá ahora, esa sería la X. Entonces multiplicamos así y nos sale que sí. ¿Sí sabe lo que le estoy diciendo? ¿Ah? ¿Cuántos odiaban la regla de 3? Pero pues es más o menos así, digo yo. Jezabel antes, Jezabel actual. Gigantes antes, gigantes actuales, X aquí, multiplicamos aquí, lo dividimos aquí y la respuesta es sí. Entonces resulta que yo me ubiqué en los primeros gigantes que veo trabajando con David, pero no en el gigante Goliat. Porque lo que pasa es, ¿por qué no lo estoy viendo? Aunque también lo tenemos que analizar. David estaba joven y no era rey cuando se encontró con Goliat. Es decir, el gigante fue su oportunidad para acceder al reino. No era un problema, era una oportunidad. Entre paréntesis, cada vez que se te parezca un problema, recuérdate, es tu oportunidad. Ese problema no es problema, dile oportunidad. Así que gracias por las oportunidades, ¿verdad? Entonces, el primero de estos, y que lo empezamos a ver ayer, fue este. Segundo libro de Samuel, capítulo 21, verso 15, para hacerle una breve disección. Leámoslo acá. Dice, hubo de nuevo guerra de los filisteos contra Israel. Descendió David, pero aquí David ya está viejo. Aquí ya no muchito puede con la carta de venta. Pero ya tiene su tabernáculo. Y la Biblia dice que nosotros vamos a ser parte de la restauración del tabernáculo de David. Entonces dice, descendió David con sus siervos. Y mientras peleaban contra los filisteos, David se cansó. Esas batallas han de haber sido cardíacas, ¿a usted? Porque no eran de que se les cansara el dedo de estar jalando el gatillo o jugando con drones. No, ahí era de agarrarse a trompadas y con esas grandes espadas haber sido cardíaco. Tenían que tener una condición física extraordinaria. Se cansó. Cuando se cansó, Isbi Benob, que era de los descendientes de Gigante y cuya lanza pesaba 300 ciclos de bronce y que estaba ceñido con espada nueva, trató de matar a David. Joven, no le hubiera hecho nada, hermano. Nosotros tenemos la referencia de lo que le pasó al incircunciso Goliat. Y dice que entonces acá, Abisai, hijo de Sarbia, vino en su ayuda. Sarbia era la hermana de David, ¿eh? Entonces el que llegó fue su sobrino. Sarbia tenía 3 hijos, ¿verdad? Uno que se llamaba Abisai, otro que se llamaba Joab y otro que se llamaba Asael. Esos 3 eran unas fieras, hermano.
Y también era un problema para David en algún momento, pero esos eran los que le ayudaban. Y aquí Abisai se puso las pilas y se plantó frente al gigante y lo mató. Y lo mató. Entonces los hombres de David evaluaron y le dijeron: tú ya no estás para andar peleando. Ya no. Tú ya no vas a salir a la guerra. Nosotros nos encargamos de la guerra. Porque si te matan, van a apagar la lámpara de Israel. Entonces tú en el trono y nosotros en el campamento. Tú das las órdenes, nosotros las cumplimos. Tú oras y nos diriges, porque estás lúcido todavía, pero ya para pelear ya no le atinas. Y eso nos lleva a la consideración, hermanos, de que cada uno de nosotros tenemos una época y que deberíamos de saber hasta dónde podríamos hacer las cosas y que no somos el hombre orquesta. Nosotros tenemos un límite de tiempo, perdón que lo diga de esta manera, una especie de caducidad. Entonces tenemos que saber eso perfectamente para que los jóvenes ocupen los lugares que nosotros ya no podemos hacer. Por ejemplo, yo lo pensaría 2 veces antes de ir a hacer una campaña a una montaña. No es mi tiempo. Pero ya pasé por ahí. Lo pensaría 2 veces antes de darme 2 horas ministrando a una sola persona. Que tal vez sería lo que algunos esperarían, pero no, me pusieron en otra tarea. Y eso lo tienes que asimilar tú también, que tú eres pastor y debes de engendrar hijos que te vayan sustituyendo en tareas que tú ya no puedes hacer, porque si no te van a matar. Eso se lo dijeron a Moisés también. ¿Qué es eso que estás haciendo, Moisés? Ah, no, estoy haciendo la obra de Dios. Sí, pero no es correcto. ¿Cómo que me estás diciendo que no es correcto que haga la obra de Dios? Si no es correcto como la estás haciendo, desde la mañanita hasta el anochecer, te sientas a hacer una cosa, vas a desfallecer tú. Y cuando desfallezcas tú, va a desfallecer todo el pueblo. Y entonces te digo, hermano amado, tienes que engendrar discípulos en tu iglesia. Pero de veras, como Abisai, que se fajen por vos, que maten a los gigantes. Y vas a tener que aprender a delegar. Pero para aprender a delegar tenemos que saber otra cosa. Que aquel dicho, para hacer las cosas bien, las tiene que hacer uno mismo. Las tenés que sacar de tu mente. Si vas a delegar, tienes que saber que así como tú cometiste errores, a los que delegaste también van a cometer errores. Amén. Bueno, ¿cuántos tienen hijos espirituales? Van bien, van bien. No me has pasado tu testamento, pero vas bien. ¿Qué pasa si tú ya no existes? ¿Quién se va a hacer cargo? ¿Vas a apagar la lámpara de tu Israel? Bueno, sigamos aquí pues. Entonces, al empezar a desgranar, nos damos cuenta de lo siguiente. Yo quiero repetir algunas cosas que dije anoche y abundar en otras que no dije y ver otros gigantes también. Idumenob es el prototipo del orgullo. Su nombre quiere decir su trono está en lugares elevados. O sea, ¿cuál es el gigante con el que te vas a encontrar? El orgullo, la autosuficiencia. Con eso te vas a encontrar. Pero eso, no solo con eso, pero eso va a ser el primero de las cosas. Y si nosotros no lo vencemos, hermano, tenemos que distinguir la frontera entre la fe y la autosuficiencia o la fanfarronería. Yo me acuerdo que cuando yo empecé como pastor acá, empecé a llevar ciertas sorpresas porque yo predicaba el mismo tema varias veces y la gente como que no lo entendía, no lo recibía, pero seguían igual.
Y siguen igual algunos todavía, pero es otra cosa. Soy de 37 años, ¿no sé? Entonces, mi pastor me dijo, mira, yo quiero que tú viajes conmigo, yo voy a enseñar apostólicamente y después tú como magistralmente. A mí 2 veces me lo dijo, pero entonces le digo, pero ¿y qué hago con la congregación que me ha confiado? ¿Delega a alguno de tus discípulos? No tengo, le dije, acabo de llegar. ¿Pero tenés amigos que consideras que sean fieles? Sí, le dije, pero son ovejitas suyas allá en la central. 2 te voy a dar, me dijo. Escogelos. Entonces yo tenía 2 que tal vez no eran mis grandes cuates de manita sudada, pero yo sabía que eran gente cabal. Entonces le dije, el hermano fulano y el hermano sutano. Perfecto, me dijo. Hablarles y si tienen alguna duda que vengan conmigo. Porque se ponían retrecheros. Ah, no, yo no me voy. El doctor dice, le hubiera dicho yo. Entonces vinieron. Y fueron una gran bendición los 2. Pero uno de los que vino, sí creía que una vez se decían las cosas y ya todo está arreglado. Entonces me empezó a ayudar a administrar. Y yo sabía de algunos problemas ahí. Me decía, no tengas pena, ya está arreglado. Tan rápido, yo ya oré por ellos y de una vez, eso ya no se da. Y dije, pero en una semana hizo lo que yo no he hecho en todo este tiempo. Según él. Pero los conejos seguían saliendo. Entonces hay que saber que tenemos nuestras limitaciones, hermano. Claro que no caer en la frustración, pero saber que la perseverancia, y que en algún momento, como dice Isaías 53, vamos a terminar diciendo, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Cuesta a veces. Sobre todo a nosotros mismos. Ya con la ayuda del Señor no hay problema. Pero el Señor primero tiene que trabajar en nosotros. Pero sigamos acá. Entonces es un gigante. Solo pregunto, ¿ya te encontraste con ese gigante? Te lo voy a cambiar. ¿Ya te encontraste con tu orgullo? Hermano, aunque lo mates y lo malmates al día siguiente, ahí está otra vez. Todo enyesado, pero te está tocando la puerta así. Aquí vengo otra vez. Le dice, es una barbaridad. Entonces lo interesante es las armas que este gigante usaba. Y número 1, usaba una lanza de bronce. Y número 2, usaba una espada nueva. Y el bronce no es bueno para las lanzas. El bronce es una mezcla de cobre y estaño. Es muy maleable, es buen conductor. Pero para un escudo no es bueno. Por eso es que los romanos arrasaron. Porque todos los demás utilizaban armas de bronce y ellos usaban de hierro. Entonces, imaginen, en una batalla empezaban a agarrarse y el primer hachazo le partían el escudo al otro, porque el otro no servían. Pero entonces, si no servían, ¿por qué este gigante utiliza eso para atacarte a ti? Porque lo que quiere decir es mezcla entre cobre y estaño. ¿Con qué te va a atacar tu gigante? Con mezclas. Ahora, si te va a atacar con mezclas, habría que preguntar, ¿mezclas de qué índole? Ayúdeme, por favor. ¿De qué índole? Doctrinales sería, por eso dice que nosotros debemos de crecer para que no seamos como niños fluctuantes, siendo llevados por toda clase de doctrinas, por vientos huracanados prácticamente de doctrina que nos llevan para allá y nos llevan para allá y nos llevan para allá. Y la gente, cuando digo la gente, estoy hablando a nivel ministerial, los pastores, con tal de que la iglesia crezca en número, ¿están dispuestos a cualquier cosa?
Fíjese que hay una nueva estrategia para el crecimiento. Y usted le ha costado, hermano, tiene años de estar trabajando con los que tiene y unos se van, otros vienen y en el aire se detienen. Y usted dice, alá, pero y aquel acaba de empezar, empezó en un hotel y ahora ya compró ese gran local y ahora ¿qué hago? Porque ellos van avanzando. Voy a ir a copiar. Y se van, hermano, y copian, ¿no? Hacen tal cosa, hacen tal otra, hacen por aquí, por allá, y tienen una mezcla. Así fue el G12, así fue los encuentros. Que empezaron a decir, no, pues de esta manera vamos a crecer. Y lo empezaron a implementar. Y sí crecieron en números. Pero ¿de qué sirve si la Biblia, no digo ellos, ¿va usted, sino que el Señor le dijo a aquellos de aquel tiempo, les dijo, ay de ustedes, porque recorren cielo, tierra, agua, mar, lagos, ríos, para conseguir un discípulo, hacer un prosélito. Y una vez que lo hicieron, lo hacen 2 veces más hijos del diablo que ustedes, les dice, hermano. ¿Sí ha leído ese versículo? ¿Eh? Mateo. No, mejor lo voy a leer. Para que nadie crea que vine así en modo de insulto. Mateo, ¿qué dijiste, papito? Perdona, Mateo 3. Yo te pregunto para que se le quede a todos ellos, ¿verdad? Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis el mar y la tierra para hacer un prosélito. Y cuando llega a hacerlo, lo hacéis hijo del infierno, 2 veces más que vosotros. El Señor, si no se andaba con pequeñitas, ¿no sé? Entonces no se trata, sinceramente no se trata de tener un montón de gente. Pero muchos pastores piensan que ese es el propósito de su vida. Y no, el propósito de su vida, si lo llamaron a ser pastores, es pastorear. Y las ovejitas van a dar a luz. Y nosotros lo que tenemos que hacer es sembrar y regar, y Dios da el crecimiento. No, pero tengo que planificar algo. No puedo seguir con estos 100. Y de vez en cuando se me va uno. Y tengo que cantar, eran 100 ovejas las que había en el rebaño. Y bueno. Está cardíaco eso, ¿va? Está muy cardíaco. Entonces, pero sigamos acá. ¿Por dónde iba? Entonces, estamos a veces, no estamos, pero a veces como ministros estamos dispuestos a hacer algunas concesiones, ¿va usted? Pero ¿y qué tiene de malo que se disfracen? ¿Verdad? Pues tienen, cuando miramos en la Biblia, saca un tema ahorita que viene ese día, los disfraces. Tema de mañana, los disfraces. De una vez te ayudamos aquí, écheme una manita, dígame un disfraz. Se disfraza como ángel de luz. Dime otro. Tamar se disfrazó de ramera. Dime otro. La mujer de Jeroboam, ya llevamos 3. Y todos son malos. Para mañana. Para Halloween. El tema de hoy en la noche, hermanos, será los disfraces de Dios. Bueno, ok. Vámonos. Porque ahora resulta que si nosotros decimos que no debería ser así, somos legalistas. Anticuados, dinosaurios, fundamentalistas, tradicionales, lo que quiera. Pero no tenemos lanza de bronce. Y otra vez vuelvo a la carga. Los bronces también tipifican la música. Ya lo decíamos anoche,
Allá están los bronces, allá es donde se ponen los bronces, las cuerdas también allá, en la percusión, pero los bronces se identifican también en la alabanza. Entonces, bronce, estaño y cobre es una alabanza mezclada. Y así está, desafortunadamente, hermano. Desafortunadamente. Aunque se les diga y todo, no, él dice así. En el caso mío, dicen, él ni músico es. Ellos tampoco. Que uno por agarrar un instrumento y aprender no es músico. Ya para ser músico se estudia toda la vida prácticamente. Así que ese es su argumento, no se lo recibo. ¿Verdad? Y entonces uno dice, no lo hagan de esa manera, hombre. Y le dan y le dan y le dan. A mí una persona me dijo una vez, teníamos un himno nosotros, mire mi hijo, ese es su himno que ustedes cantan en su iglesia, yo se lo voy a hacer bailable. Así me dijo. Así me dijo. Pero en serio. Yo, ¿cómo así? Sería bueno que sacáramos un cassette así. Los bailables del 2025. Ese es un gigante. Y para esta época es un arma mortal. La otra es una espada nueva. Espada siempre la relacionamos con la palabra de Dios porque es una espada de dos filos que penetra, hermano, y que llega a distinguir las fronteras entre el alma y el espíritu. Entonces la espada es una palabra. Y nueva. Son doctrinas nuevas. Miren, hermano, les digo una cosa. Uno de los más grandes peligrosos gigantes con los que nos vamos a enfrentar es con la iglesia emergente. La iglesia emergente. Se va a empezar metiendo poco a poco, y está cardíaco. Hace unos años, y es que ¿por qué me toca a mí, hombre? ¿Por qué el otro no lo hace? Pero hace unos años tuve que denunciar que había un grupo de pastores que se llama los pastores de la nueva generación. ¿Cuál nueva generación? ¿Y nosotros qué onda? ¿Vos crees que son pocos, 45 años de ministerio? Entonces esos son los pastores de la nueva generación porque tienen pelo blanco y todavía tienen suficiente pelo porque van al gimnasio y están bien musculosos. De aquí, pero no de aquí. ¿No? Es los jóvenes y los viejos juntamente. Mire pues. Mire, no estoy hablando tonterías, hermano. Yo debería seguir hablando de los demás gigantes, pero aquí me detuvo otra vez el Señor. Y ya me quedan solo 7 minutos, es un problema. Pero mire, el problema eterno con el que nosotros nos enfrentamos es cuando nuestros hijos ya salen de nuestra zona de control, pero no me gusta utilizar mucho la palabra control, de protección, llamémosle. Digamos, una de las visiones que a mí el Señor me dio cuando inauguramos el colegio era que los niñitos iban a ser protegidos en un arca calafateada por dentro y por fuera, y la hermana mayor, que tenía 12 años, los iba a estar vigilando, ¿verdad? Y mientras ellos iban acoplando a Egipto, y estaban siendo vigilados, ¿verdad? Para que tuvieran principios, porque al final de cuentas se tienen que enfrentar al mundo, ¿verdad? Y eso sería buenísimo que lo pudiéramos hacer en casa, con un homeschooling o algo así, pero como está tan difícil, ¿verdad? Bueno. Pero cuando nuestros hijos se trasladan a la universidad, se van a meter a universidades chairas, hermano, en donde el maestro es un ateo y el otro es un comunista igualmente ateo, pues. Que usted sabe que los demonios son más inteligentes que los ateos, porque los demonios creen que hay Dios y tiemblan. En cambio los ateos no creen en Dios
Y a eso les dejamos a que nuestros hijitos que van creciendo, ay, que de repente miran el mundo y dicen, como que mi papá no sabía todo. Y los agarran esas corrientes, pero no es una universidad. No estoy hablando de una universidad, estoy hablando de un montón de universidades. Ese es otro problema, que si ponemos una, tarde que temprano, de todas maneras se tienen que enfrentar al mundo. Lo que tenemos que hacer es que instruya al niño en el principio de su camino, para que se enfrenten a esa cosa y al final de cuentas, pero van a tener que ser confrontados. Mis hijos fueron confrontados, sobre todo en los que sabían que su papá era pastor. A ustedes también, a ti te, ¿qué fue lo que le dijeron? ¿Se puede saber, no? La rechazaron en una universidad por ser hija de pastor. Y universidad evangélica. ¿Qué tal? Vaya, pero ese es un ejemplo así externo. Entonces, cuando nuestros hijos empiezan a crecer y de repente se juntan con un cuate que está disfrazado, es halloweenesco. Por cierto que me mandaron la foto de un grupo musical muy famoso, que no voy a decir el nombre, con todo su atuendo del color de Halloween. Negro y ¿cuál es el otro? Y así. Y no dice nada de Halloween, pero uno dice, Halloween. Así subliminal. Digo, se junta con él y él empieza a decir, no, pues la verdad que yo no soy tan malo, dice el diablo. ¿Va? Lo que pasa es que me han echado la culpa de todo. Sí, la verdad que Judas era buena gente. Miren lo que le pasó al que asesinó a este joven, ¿cómo se llamaba? Este joven en una universidad. El que lo asesinó, él cuando llegó a la universidad, le cambiaron su rollo, su cassette. En la universidad, ¿no? Espada nueva. Cuando la Biblia dice que nosotros no tenemos que traspasar los límites que pusieron nuestros padres. Bueno, entonces, ¿cómo vencemos? El tiempo se terminó, pero yo hoy sí tengo que llegar al otro gigante, aunque sea solo para leerlo. Se vence Abisai, el padre de regalos. Y otra cosita, esto hablamos ya ayer, que los regalos pueden ser dones y todo, pero la mamá de este muchacho, mire cómo se llama, Sarvia. Entonces yo le puse aquí dos traducciones, una de la Strong Concordance. Solo quiero contarle una cosa por si no coincide con lo que usted tiene. Cuando yo pongo Strong Concordance, es de un programa específico que se llama hermenéutica, que tiene la concordancia más antigua, la Strong Concordance más antigua. No es la que tiene Eastward, ni otras. Es la del libro, porque esas también han sufrido modificaciones. Hago la aclaración. Y el diccionario Jones, de nombres del Antiguo Testamento, Sarva quiere decir bálsamo, según Strongs, y según Jones quiere decir hendidura. Qué tremendo. Porque uno dice, pero ¿por qué tan lejanos? Porque, ¿qué es un bálsamo? ¿Y qué es una hendidura? Entonces, ¿cómo lo podemos relacionar? Si juntamos los dos nombres nos damos cuenta de algo bien tremendo. Algunos de ustedes han visto cómo sacan el hule. No me refiero cuando usted se enoja, ¿ah?
Hay árboles. Digamos, en la costa sur de aquí de Guatemala hay árboles de donde sacan el hule. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Les ponen un recipiente, lo amarran y lo hieren. Entonces, la savia, la resina, empieza como a gotear y cae en ese recipiente. Y dejan que se vaya desangrando, por decirlo así, ¿verdad? El árbol. Entonces ya después pasan, recogen el recipiente, le echan otro proceso químico y de ahí sacan el hule. ¿Ah? ¿Perdón? Sí, la miel. Ahora, pero precisamente por eso lo que quería era poner el ejemplo. ¿Cómo hacen el bálsamo? Hay árboles específicos que les hacen lo mismo. Te les ponen un recipiente y le hacen una herida al árbol y el árbol empieza a sacar esa resina, esa savia, esa sangre, por decirlo así. La recogen y entonces la mezclan. Y ese bálsamo sirve, dependiendo de qué otras cosas le echan, sirve como analgésico. Por eso es que hay una palabra en Jeremías que dice, ¿qué no hay bálsamo en Galaad? ¿Que acaso no hay médico que quite el dolor? Porque el bálsamo sirve, una de sus funciones es para quitar el dolor. Otra de las funciones que tiene el bálsamo era para embalsamar a los muertos, para que no se echaran a perder los cuerpos. Entonces, cuando agarramos estas dos cosas y nosotros decimos, Padre Santo, esto está tremendo porque aplicado espiritualmente, la forma de combatir a este gigante va a ser el hecho de ser ministrado por una entidad como Sarvia, que fue herida, pero que no se amargó, que de su herida sacó algo hermoso, como dicen que hacen las perlas, ¿verdad, hermano? Que las otras que se abren para que estarse alimentando y de repente entra un grano de arena ahí y hieren la carnita de esa ostra y entonces le empiezan a recubrir, la misma ostra empieza a recubrir con nácar hasta que se convierte en una hermosa perla. Sí, qué tremendo. Entonces, de una herida sale una bendición. Entonces, tú no sabes si las heridas que has tenido es porque vas a dar a luz a Abisais para que vayan a derrotar a ese gigante. Dale un aplauso al Rey bendito. Entonces, puede ser Sarvia lo que ha estado pasando. Y como te digo, 3 hijos. ¿Qué quiere decir? Vamos a ver. Abisai, padre regalos. Joab quiere decir Jehová es padre. Y Asael es hecho por Dios. Es una palabra compuesta. Asa, que quiere decir hacer, y él, que quiere decir Dios, hecho por Dios. ¿Quién? Sarvia. Así que no le temas a las heridas. Saca buenas cosas de tus heridas, ¿verdad? Y no amarguras, por cierto, sino que el proceso que puede hacer el Espíritu. Y con eso te vas a traer al suelo a un montón de gigantes. Bueno, el tiempo aquí se acabó, pero no ha llegado a las 12 del día. Así que, por lo menos unos 5 minutitos regáleme, por favor. Yo sé que usted madruga y por cierto que hoy me hubiera querido venir otra vez a desayunar con los pastores, porque el jueves pasado, como trasladamos la oración para acá, ¿verdad? A las 6:30 que estoy saliendo de orar, ya estaban en la puerta aquí un montón de pastores. No tuvimos más que ir a desayunar juntos. Huevos revueltos para todos, dijo la Margarita, ¿ah? Y frijoles. Bueno, ok. Ya menos me venía hoy otra vez, pero dije, no, hombre, porque tengo que. Pero digamos acá,
Segundo libro de Samuel. Porque es cosa decirle que en estos que le estoy platicando de segundo libro de Samuel, capítulo 21, aparecen 4 gigantes. Más el que mató David, 5. Estos son ya del reino, ¿eh? que se relacionan con David, porque hay otros gigantes. Está Sesai, Talmai, Aimán, Anak, Og. Hay un montón de gigantes que hay que sojuzgarlos. Hombres de gran estatura, dice, ¿verdad? Ese Og, hermano, que tenía una cama, pero... y de hierro, hermano. Padre Santo. Yo creo que él fue el que hizo esa canción de piedra de ser la cama, de piedra la cabecera. Pues dormir en una cama de hierro está difícil, ¿eh? Pero eso tiene su significado también. Pero sigamos acá porque no hemos llegado ahí. Segundo libro de Samuel 21, 18. Sucedió después de esto que hubo otra vez guerra en Gob contra los filisteos. Entonces Sibecai Husatita mató a Saf. A Saf, no a Saf, sino a Saf, que era de los descendientes del gigante. Cuando vemos el contexto en Crónicas, primer libro de Crónicas 24, es el mismo, solo que tiene algunas variaciones que nos amplían el significado. Dice, sucedió después de esto que se suscitó guerra en Geser. Ya no dice en Gob. En Geser, contra los filisteos. Entonces Sibecai Husatita mató a Sipai, uno de los descendientes de los gigantes, los cuales fueron dominados. Entonces el otro gigante con el que te vas a encontrar es con Sipai o Saf. Y lo tienes que vencer. ¿Cómo lo vas a vencer? Dios te va a dar las referencias, las herramientas, las armas, el entrenamiento, el equipamiento, la catartización para poder vencer ese gigante que definitivamente nos vamos a encontrar con él porque son los días de Noé. En otras palabras. Entonces miremoslo pues. El gigante Saf quiere decir alto. Lugar de batalla, Gob quiere decir cisterna y Geser quiere decir dividir. O sea, ¿dónde va a ser la batalla? En una cisterna que no puede contener líquidos o en un lugar en donde hay división. Recordémonos de esto, hermano, porque la casa dividida no prevalecerá. Y por eso es que la Biblia dice claramente que nosotros le debemos de poner atención a la gente que causa división. Y hay que llamarlos, según dice la Biblia, y después de 1 o 2 amonestaciones, y siguen en eso, hay que tenerlo por gentil publicano, ver qué se hace y publicar. No, este cuate anda dividiendo de iglesia en iglesia. Ese es su chance. Y eso no está bien. Dividirse es lo peor que le puede suceder. Divide y vencerás, dicen por ahí, ¿va? Y la casa dividida no prevalecerá. Terrible. Miremos esto. El héroe que los mató, yo le puse héroe, para identificarlo, porque como el nombre no es muy común para nosotros, Sibecai quiere decir tejedor y Husatita quiere decir prisa. Ok, paremos aquí y hagamos un breve análisis de el gigante, que otra vez nos habla de la altura, que nos habla de la altivez, del orgullo, de la soberbia, como que esa es una de las cosas más difíciles de poder vencer en nosotros mismos, hermano. Por el orgullo nosotros podemos meternos en unos serios problemas. Y el lugar de la batalla puede ser la soledad de estar metidos en una cisterna. Cómo metieron a Jeremías en una cisterna para matarlo, cómo metieron
a José en una cisterna para venderlo? ¿Cómo una cisterna puede ser una trampa? Y cuando vemos el libro de Judas, las cisternas vacías son homologadas a los falsos maestros que dicen que son cisternas pero que no tienen agua. Y el agua es el agua de la palabra, la enseñanza. Entonces solo atrapan a la gente con cosas que no son ciertas y que muchas veces son solo cosas del intelecto pero no de Dios. Fíjense que yo acabo de leer, entre paréntesis, no de leer sino que de oír a alguien que ataca la doctrina del arrebatamiento. Y entonces yo generalmente no le pongo atención, ¿verdad? Pero no sé por qué, me detuve un rato. Y entonces ellos empiezan a decir argumentos que nosotros manejamos, pero desde luego que ellos los distorsionan. Pero cuando empieza a decir que el primero que predicó el arrebatamiento para no pasar la gran tribulación fue un jesuita del año no sé cuánto. Y digo yo, pero yo nunca he oído a ese señor. ¿Y cómo me comprueba él que existió ese jesuita? Porque yo le podría decir, no, fíjese que usted está equivocado, fue Pedro, pero ahí tengo que tener el versículo bíblico. Yo sí tengo los versículos bíblicos, ¿verdad? Para decir lo que sé. Esto no, pero lo quieren desacreditar con intelecto, no con Biblia ni con revelación, mucho menos. Entonces creo yo que el orgullo nos lleva a considerar muchas veces nuestro propio intelecto como la fuente de donde se puede llegar incluso a dividir, a matar. Es una cosa bien tremenda. Hermano, si te han metido en una cisterna, es un gigante el que te metió ahí. Pero la Biblia dice claramente que el que te puede sacar es Dios, y no solamente directamente, sino que puede utilizar a los siervos, como le sucedió a Jeremías, que lo dejaron cautivo en la cisterna que estaba en el patio, y un hombre le tiró cuerdas de amor y lo sacó de ahí. Sacó mis pies del lodo cenagoso, puso mis pies en tierra firme sobre la roca, me limpió esos pies y ahora me puedo sentar a la mesa con siervos de Dios en esa cena extraordinaria. Y tejedor, creo yo que es una de las cosas como filigrana, ¿verdad? Usted con mucha paciencia, ir tejiendo, es una red. Para mí tejedor es como contexto. Hermanas, disculpen, ¿alguna de ustedes teje? No. ¡Alá, qué barbaridad! No, hermano, no soy araña, dice una de pareja. Dicen que funciona de una manera tremenda incluso para calmar el estrés, ¿verdad? Pero tejer al final de cuentas es unir puntos con puntos y que le dan, es la doctrina esa que Dios lo pone en forma de contexto. La única forma como nosotros vamos a conocer la verdad es en el contexto y en el original. ¿Cómo hago yo para saber que una doctrina es verdadera? Debería de aparecer recostada en contextos en toda la Biblia, aparte de la revelación. Pero la revelación te va a llevar al contexto. Sin contexto, solo es pretexto, dicen algunos, ¿verdad? Pero sin contexto es un poco, es un terreno no muy seguro. Se hunde uno ahí, hombre. El ejemplo que hemos puesto, ¿verdad, hermano? Es, ¿a qué vienes, amigo? Que le dicen a Judas. Entonces muchos predicadores, que el Señor tan lindo, lo estaba traicionando el otro, y todavía le decía amigo. Qué lindo ese Señor. Pero cuando vemos el contexto, dice, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. ¿Y él fue el que se lo mandó? No. Y empieza uno a ver cómo son amigos. El amigo le creyó a Dios,
Le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. No era eso lo que le estaban diciendo a Judas. El contexto te ayuda a decir, aquí no le está diciendo amigo, aunque esta versión diga eso. Entonces va uno a averiguar. Prostituto. Etairo le dice. ¿A qué viene ese Etairo? Y nuestras Biblias lo traducen como amigo. Y Etairo es prostituto. ¿A qué vienes, prostituto? ¿Qué diferencia? ¿Ah? Entonces el contexto nos va a ayudar para no salirnos de la doctrina de Dios. Por eso el héroe Sibecai es un tejedor. Y cuando vemos a uno de los gigantes que aparecen más adelante, su arma era, vamos a ver, creo que aquí lo tengo. Aquí está, ¿eh? Goliat, geteo, el asta de su lanza era como un rodillo de tejedor. ¿Por qué lo compara con un rodillo de tejedor? Porque eso es lo que ellos presentan también. Bueno, dejémoslo hasta aquí. Entonces, una pregunta antes de ministrar. ¿Qué vas a hacer con los gigantes? Les voy a dar de comer, hermano, para que no me ataquen. Sí, pero ¿qué comían los gigantes? Hombres, eran caníbales. Bueno, no caníbales, no, porque se eran comido entre ellos, ¿verdad? Pero lo que comían, por eso comían y bebían en los tiempos de Noé, y una de las acepciones es que comían carne humana. Y cuando nosotros vemos el contexto en el libro de Enoc, aunque no es revelado el libro de Enoc, no está dentro del canon bíblico, pero dice que los gigantes lo que comían eran humanos. No sé si has tenido la curiosidad de leer el libro de Enoc, lo que se refiere a gigantes, pero dice que lo que se alimentaban eran de humanos. Entonces, ¿qué vas a hacer con los gigantes? Va, cómase mi brazo, pues, y estése sosiego ahí un ratito. No, hermano, vas a tener que enfrentarlos. Va, yo ya me voy, espérame un rato. Espérame, mire pues. Deme una estrategia para enfrentar a los gigantes. Que según usted, según su conocimiento bíblico, porque esto es bien importante. Es más, lo voy a poner aquí. ¿Perdón? Muy bien, muchachitos. Por eso es que me gusta platicar con ustedes. Las 5 piedras. ¿Qué es? Sí, pues vendrían a ser los 5 ministerios. ¿Qué más? Espada, que es la palabra. Se le mata la cabeza. Bueno, se quedaron ustedes en Goliat, ¿verdad? Pero está bien. Aguijada. Sí, como las que de los bueyes, ¿verdad? Bueno, me lo vas a demostrar después, pero lo voy a apuntar. Pero era contra un gigante. No, pues contra los filisteos. Es que es otra cosa que se me olvidó decir, que no todos los filisteos eran gigantes, ni todos los anaseos eran gigantes, sino que las 7 razas que le dije, dentro de ellos surgían gigantes. Bueno, lo vamos a tomar. Pero hay una que vamos a ver, si ustedes me ayudan, por favor, porque me cuesta, y que coincide con estas que me acaban de decir, pero que a mí se me hizo rema, hermano, porque creo que está en Números, cuando ellos suben. Números 14, ¿será tú? Sí, ese, si el Señor se agrada de nosotros. Vamos a ver. Dice, y hablaron todo lo que necesitan. Sí, dice acá, si el Señor se agrada de nosotros, nos llevará a esa tierra y nos la dará. Es una tierra que emana leche y miel. Solo que no rebeléis contra el Señor, ni tengáis miedo de la gente de la tierra, pues serán presa nuestra. Entonces, a mí me impresiona esto porque a mí el Señor me habló de esto.
hace muchos años. ¿Cómo me habló? Que a mí me habían estado a poner, a mi apóstol lo ponían contra mí, con chismes, y a mí me ponían contra él. Entonces hubo un ratito que yo me desesperé y presenté mi renuncia. Y el Señor me habló, porque ya al presentar la renuncia uno se aleja bastante. Y entonces me habló con este versículo en la Biblia de las Américas, en la Biblia de papel, que tiene una llamada, en donde dice, su protección les ha sido quitada. Y el Señor está con nosotros. Entonces, la Biblia de las Américas tiene una llamada que dice, su cobertura les ha sido quitada. Entonces el Señor me habló a mí y me dijo, te quieren quitar tu cobertura, no te dejes. Entonces yo entendí que los que me ponían en contra de mi apóstol, lo que pretendían era eso, arrancarme mi velo, arrancarme mi cobertura. Porque entonces yo me iba a tener que enfrentar a los gigantes. Yo chaparro y ellos gigantes. Pero con cobertura. Ellos gigantes, pero sin cobertura. Y yo chaparro, enano si usted quiere, pero con cobertura. Entonces, una de las formas de pelear contra los gigantes es con cobertura. Por eso las 5 piedras me parece extraordinario. Entonces, pero no sé si tenemos, si alguno de ustedes tiene esa Biblia de papel, las Américas. Me parece que en Logos, en el programa, está en lo. Sí, pero ahí está la palabra que dice protección. La llamada, pero la tenés ahí. Su sombra les ha sido quitada. ¿Qué versión es esa? Es las Américas. Ah, pero tenés Logos. Su sombra. Literal, su sombra. Les ha sido quitada. Entonces, gracias, hermano. Entonces, ¿cómo se va a pelear contra los gigantes? El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿Qué es la sombra? Es una cobertura. En todos los lugares, dice Isaías, donde se manifieste la gloria de Dios, habrá dosel, cobertura, sombra. Algunas personas dicen, yo me fui a la cobertura y no me ha pasado nada. Mis muchachitos cuando eran chiquitos y no hablaban bien decían, etepelate. Etepelate, decían ellos. Espérate, va. Entonces, creo yo que debemos de fortalecer esos lazos. Por muy incómodos que estemos, hermano. Porque la unidad a veces es incómoda. Tenemos que asimilarnos. Tenemos que soportarnos, tenemos que reconciliarnos, pero nunca dividirnos. Ese es un gigante. Ese es un gigante. Muy bien, vamos a pasar a otro tema, otro día. Ahorita sí ya me pasé unos minutitos de las 12. Padre, en el nombre de Jesús, gracias. Te rogamos, Señor, que tu palabra hay en nosotros la cabida necesaria, Señor. Señor, renunciamos a todo peligro de iglesia emergente. En el nombre de Jesús, alértanos a cada uno de nosotros, Señor. Bendícenos, Padre, para que podamos fluir en esta carretera tan linda, en esta calzada, en este camino, en este fluir, en este río poderoso tuyo, Señor, que vivifica. Ayúdanos a equipar a la gente que nos has dado a cuidar. Ayúdanos a no desviar a ninguno de ellos y poderte dar cuenta, Señor, de los que me diste, ni uno se me perdió. No permitas que por nuestro orgullo de querer tener la razón, Señor, vayamos a cometer el error de perder gente tuya que nos diste a cuidar. En el nombre de Jesús, ayúdanos hoy, ayúdanos siempre, Señor. Amén.
Amén. Bendecimos las ofrendas y los diezmos que tus siervos y siervas traen al alfolí apostólico. Gracias, papá. Amén. Pueden pasar, mis hermanos. Y bueno, este es el último día de pastores de este mes de octubre. Ya el otro, ya estamos en fase final del bimestre, ¿verdad, hermano? El último bimestre del año, ya viene la preproclama el otro mes. Yo quiero hacer un llamado a mis hermanos para que no se queden como espectadores, sino que si Dios ha tocado su corazón con alguna profecía específica, la traigan a los pies del Señor y nosotros las podamos evaluar para ver la confirmación que hemos estado esperando. La preproclama es prácticamente eso, por eso lo hacemos antes de la proclama, no es una reunión antojadiza, es por reunirse, porque no tienen nada que hacer. No, sí tenemos bastante que hacer, ¿verdad? Sino que es darnos, parar un rato, llevar lo que el Señor nos entregó, que puede ser una profecía, una palabra de sabiduría, de ciencia, para que nosotros podamos tener la confirmación y ese día 31 de diciembre lo podamos gritar a los cuatro vientos con una profecía confirmada. Entonces, por eso lo estamos invitando, para que lo hagamos de esa manera. Y otra cosa, como bien decía el hermano Luis del Cido hoy, la atmósfera profética que se forma puede hacer que muchos de nosotros en ese mismo momento recibamos esa confirmación. Y entonces cuando venga ya la profecía, al tener nosotros con anticipación la confirmación, aunque no la hayamos entregado un papelito, a mí me parece que es tal cosa, la podamos asimilar con gratitud y con convicción para poderla trasladar al pueblo. Entonces está usted cordialmente invitado. Empecemos a prepararnos. ¿Qué fecha? Perdón, ¿dónde están mis? 27 de noviembre, es el último jueves. El último es, ¿verdad? Es decir, de hoy en un mes, ¿verdad? Ahí hermano, pero disculpe, pero fíjese que esa fecha también hay que comer chompipe. Aquí nos lo comemos. Es que es con la familia. ¿Y qué es usted? Pues, ¿acaso no es familia, pues? Si nos reunimos para la fiesta de fin de año, por decirlo así, donde en algunos lugares la toman como una fiesta familiar. Y nosotros, eso es lo que decimos, ¿va? Es mi familia. Por eso que usted viene, ¿va? Porque viene con su familia. Entonces, prepárese, haga sus planes. Si no tiene dinero para poder venir y hospedarse, avíseme, con eso oro por usted. Creo que viene gente de fuera también, nos vamos a regocijar mucho. Y todo este mes, pues creo yo que vamos a estar juntos. Tal vez habrá un par de viajes que tengamos que hacer, pero tratamos de no dañar este día tan importante. Mi hermano, ¿tienes algo que decir? Me parece que hay alguien que está pidiendo cobertura en Colombia, ¿no? Bueno, de todos modos, aunque no esté conectado, oremos por él. Sí. Vinicio tiene los datos. Vale, ok. Sí, nos están pidiendo cobertura y ahí le cuentan. Y hay que orar por los enfermos también, ¿verdad? Sí. Hay una sorpresa para la madre también. Amén. Te dejo el tiempo, papito. Gloria a Dios. Vamos a pedir, vamos a orar por la hermana. Ella se llama la hermana Amalfi Elvira Peña. Ella es de Colombia, está solicitando cobertura y vamos a orar por ella y que esta oración pueda llegar hasta su vida por fe, ¿verdad? ¿Puede usted ponerse en pie y vamos a orar creyendo que
nuestra oración va a llegar hasta esa vida y esas familias que mi hermana representa. Amén. Padre y Dios, en el nombre de Jesús, en esta tarde venimos delante de ti, agradeciéndote por la vida de mi hermana Amalfi Peña, Señor, que ha recibido en su corazón, Señor, esta convicción, esta certeza de abrigarse bajo tu sombra, bajo estas 5 vestiduras: lo apostólico, lo profético, lo evangelístico, lo pastoral y lo magistral, Señor. Y nosotros venimos extendiendo sobre ella, Señor, ese manto apostólico, Señor, para que la abriga y la envuelva ahí en ese lugar donde ella se encuentra. Señor, ahí en Colombia, yo te ruego que ella pueda sentir tu abrigo y tu respaldo, para que ella pueda hacer la obra con libertad, con la unción de tu Santo Espíritu, y también fundamentada en esta sana doctrina, Señor. Permite, Señor, en el nombre de Jesús, que tus alas sean extendidas hacia ella, Señor, y que ella pueda realizar tu obra, Señor, en ese lugar. Te lo pedimos en el nombre de Jesús en esta hora, y a ti te damos la gloria y la honra, Señor, porque siempre tú respaldas a tu pueblo, Padre. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Dele un aplauso al Rey bendito. Y quisiera saludar a los hermanos que están conectados. Sí tenemos hermanos conectados, ¿verdad? Aquí están, sí. Los bendecimos. Hermano Freddy, me dijeron que te habías accidentado, Freddy Atoro. Pero sí estás bien. Sí estás bien. Bien accidentado. Padre Santo, sí, hombre, que lo lamentamos. Oramos por tu vida, que el Señor te dé una pronta recuperación, ¿verdad? Vemos al apóstol Juanito, hermano Gerardo, que ya nos toca estar ahí con él. Raulito, Dios te bendiga, qué bueno verte ahí. Hermano Freddy Franco, muy bien, gloria a Dios. Salomón Castro, hermano Fernando Campos y el apóstol Luis Ponce. Qué bueno verlos, hermanos. Son una bendición. Me imagino que los otros están ministrando la palabra. Algunos tienen programas a esta hora y otros que se están haciendo los locos, pero está bien, ¿verdad? Podemos ver a los demás pastores que tenemos conectados, y mira uno bebiendo café y esa agua está carbonatada, no la deberían de tomar, pero está bien, ¿verdad? Gloria a Dios. Bendiciones, amados hermanos. Qué bueno verles. Qué bendición, qué bendición. De diferentes partes. Quisiera tanto que los pudiéramos tener aquí para la preproclama. Ya ustedes oyeron que vamos a tener esa actividad tan hermosísima. ¡Aleluya! Están invitados los que puedan viajar, y los que no puedan, pues por este medio van a estar siendo atendidos. Amén. Les bendecimos mucho. ¿Ahí cerramos la vuelta o no? No los había visto algunos de ustedes, así que no hemos cerrado vuelta. Y sí, bueno, ahí sí. Los bendecimos en el nombre de Jesús. Muy bien, mis amados hermanos, que Dios los bendiga. ¿Qué más tenemos que...? ¿Tú tienes algo especial? Sí, gloria a Dios. Quisiera pedirle a mis hermanos, vamos a darle gracias a Dios por la vida de nuestra hermana Madre Leti. El Señor le ha concedido no solamente un año más de vida, sino vigor. Y aquí le han preparado algo muy especial para ella. Bendito Dios. Madre. ¿Sí? Parada. Bueno, está bien. Aleluya. Gloria a Dios. Feliz cumpleaños. Bendito sea el nombre, Señor. Qué Madre, bonitos serán. Nos gozamos por su vida. Bueno, mi cumple es mañana. No es hoy. Y no es Halloween. Renuncio. Gloria a Dios. Es todo el mes, mamá. Es todo el mes. Gloria a ¿Es Dios. el mes patronal? No, qué lindo está el... ¿Ya vieron el pastelito o no? ¿Qué pasó con los hermanos de eso? Enfocarlo, papito. Vamos a ver. Feliz cumpleaños, dice. Por si... qué lindo. Como... Yo le voy a tomar foto porque aquí los hermanos no quieren. Ahí está en la pantalla. Ya está en la pantalla.
Ah, bien. Yo lo que veo ahí es una zanahoria de almolonga, pepinos, tomates, huevos. Es un huerto. Ah, esta es una alusión a tus redes. Ya te tienen controlado. Qué lindo está. ¿Y esto qué es, mamá? ¿Cómo se llama eso? Repollos. No, arvejas. Ay, perdonen, hermanos. Fresas, berenjenas, papas. Ay, yo creí que eran huevos. Híjole. Ah, leche. Qué bueno. Gloria a Dios. Pues vamos a orar. Yo no quisiera decir nada porque me pongo a predicar otra vez y ya prediqué, pero para mí es una gran bendición el hecho de que el Señor me ha dado un regalo de esta naturaleza, la vida en la persona amada definitivamente es un regalo de parte de Dios, ¿verdad? Hubiera querido tener más tiempo todavía de vida con ella, pero el Señor solo nos ha concedido todavía 51 años y espero que sean muchos más, ¿verdad? Entonces yo no sabía que te iban a hacer esto y agradezco. Eres tú la que debería estar hablando, pero yo, chute que es uno, dijo taco, ¿ah? Chute que es uno, dijo taco. Son uno. Pero qué lindo, muchas gracias, hermanos, para los que se les ocurrió esto. La bendicen a ella, me bendicen a mí, en el nombre de Jesús. Me quedo ahí mejor. Aquí están nietecitas que traen algo y que creo que quieren decir algo. Dales el micrófono. Que prediquen. Sí. Feliz cumpleaños, Maleti, te amamos mucho, te honramos y esta es una muestra del amor que te tenemos. Ha sido una bendición muy grande y sos un ejemplo muy lindo para nosotros de amor, de ofrenda, de cómo dar, cómo despojarse a uno mismo para la obra de Dios. Entonces te bendecimos y esperamos que tengas muchísimos años más. Amén. Muchos más. Aleluya. Gloria a Dios. Es- Bendito sea el nombre de Dios. Voy a tomar fotos porque no me gusta cómo se mira ahí. Vamos a ver. Espérame, mucha. Ahí está. Para las redes. Gloria a Dios. Bendito Dios. Vamos a orar. Quisiera, hermano, perdona, ya que tenemos este ambiente tan familiar, y pedirle pues los hijos de hermana Leti y los hijos, nietos que estén aquí, si se pueden acercar. Y quiero pedir a algunos pastores que puedan subir aquí también para orar, porque también el Señor le ha concedido hijos espirituales, hermana, ¿verdad? La miramos como una madre y, como bien decía Gaby, la vemos como un gran ejemplo, ¿verdad? Ha sido por muchos años, hemos visto en su vida un ejemplo digno y de protección de una madre para nosotros. Gloria a Dios. Entonces acérquense, mis hermanos, rodeemos aquí Feliz, a feliz nuestra madre y cumpleaños. pastores, si me pueden ayudar aquí Deseamos también. para ti. Willy, que estás aquí también. Gilma y Que hermanos que estén aquí Dios cerca, por favor. Bendito te sea el nombre de quiera Dios. bendecir. Gloria a Dios. Feliz cumpleaños. Es una familia enorme, hermana Leti, mire. Gloria a Dios que el Señor nos ha concedido. Bendito Dios. Bueno, aquí hay ministros. Tito, si nos puede hacer favor. Perdón, hermanos, antes de que oren por mí, solo quiero darle las gracias a todos ustedes. Sé que me aman, que me han reconocido, que, bueno, muchísimas gracias por todo. Y creo que delante de Dios les digo que no lo merezco,
pero en la misericordia de Dios me lo ha dado, ¿verdad? Y nunca esperé tener tantos hijos biológicos, espirituales, mis nietos, mis bisnietos, por ahí están todos. Mi esposo, Dios santo, un regalo. Aquí está, no se ha ido de viaje todavía. Pues Dios me ha concedido una gran bendición con la familia que tengo, con mi esposo, ¿verdad? Nunca esperé que Dios me bendijera tanto con ese varón que me dio como esposo, ¿verdad? Me tocó luchar con gigantes bien espantosos, pero los vencí en el nombre de Jesús. Así que muchas gracias, hermanos. Dios les bendiga a todos. Hoy los amo. Dios sabe que los amo. Dios les bendiga. Gloria a Dios. ¿Tú ibas a decir algo? Gloria a Dios. Quiero agradecerle a Dios por su vida, madre. Ha sido un ejemplo para todos, un corazón muy noble, ama a todos con todo su ser y lo ha demostrado ofrendando a este hombre, a este varón de Dios. Y Dios es bueno. Y yo quisiera pues agradecerle a Dios por su vida, por este tiempo tan lindo que nos ha dado con usted y que nos ha amado, nos ha corregido, nos ha enseñado. Y eso es difícil ver en una iglesia, no es tan fácil. Tanto año, todo lo que ha pasado, todo lo que ha vivido, pero en el nombre de Jesús yo sé que usted va a ser recompensada grandemente. Ya. Y yo le traigo este obsequio con todo corazón. ¿Te ayudo? Gloria a Dios. Va. Padre, doy gracias por este momento tan hermoso en el cual nuestro corazón cubre a nuestra madre, cubre a nuestro padre, y agradecemos este día en el cual tú hiciste que naciera alguien que nos iba a bendecir, que nos iba a cubrir, que nos iba a dar una llena espiritualmente, maternalmente, y la bendecimos en su espíritu, en su alma, en su cuerpo, y damos gracias por ella. La levantamos, Señor, y la cubrimos con nuestras oraciones. Te pedimos, Padre, que la sigas bendiciendo a ella, a su familia, a sus hijos, a sus nietos, bisnietos, a toda familia, Padre, a sus hijos espirituales. Y agradecemos por las oraciones que hace por nosotros, y nosotros se las regresamos en bendiciones, en protección y en amor, Señor. Declaramos victoria para esta familia, declaramos victoria para nuestra madre, porque aunque se han levantado gigantes, tú los has desechado, los has destruido y ha permanecido, porque este ministerio, esta iglesia, esta familia es tuya y es de Dios, Señor. Así que damos gracias y levantamos esta oración para que sea tocado tu corazón y regrese con regalos espirituales y materiales, Señor. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Aleluya. Bueno, ha llegado la hora del churrasco. No, todavía. Gracias, hermanos. Dios les bendiga. No sé si hay algo más que, Sí. que van a hacer. Perdón, ahora. hay unas peticiones, pastores, que están Oremos, pidiendo entonces. por necesidades. Yo quisiera suplicarle que antes nos retiremos, por favor, mis hermanos. 4 pastores, bueno, Jorge Privado, el hermano obispo Cayetano, pastor Luis Ochoa y también la hermana Suseli de Baley, esposa del pastor Carlos Baley, están pidiendo oración porque ellos están pues necesitados ahí que el Señor haga una obra. Vamos a levantar nuestras manos y oremos a favor de Dios. Padre, en el nombre de Jesús, en esta tarde venimos poniendo delante de ti a nuestro hermano Jorge Privado y su esposa. Señor, en medio de las batallas y luchas que ellos han estado librando, te ruego que tu mano poderosa se extienda hacia ellos. Señor, también te pedimos por el hermano obispo Cayetano, Señor, auxíliales en su recuperación, Señor. Permite que tu mano poderosa sane, Señor. Y también por el hermano pastor Luis Ochoa, Señor, también por su recuperación, Señor.
Permite, Señor, que ellos puedan ver tu mano poderosa aún en ese proceso. Pero también pedimos por hermana Suseli de Baley, Señor, para que tú la auxilies y la ayudes en todo momento. Y permite también que tu mano poderosa la sostenga y la levante, Señor, en el nombre de Jesús. Señor, gracias por este tiempo, gracias por esta comunión. Gracias, Señor, porque sabemos que tú siempre nos bendices y nos guardas y nos proteges, Padre. Y te rogamos que tu mano poderosa auxilie el regreso a cada uno de tus siervos, Señor, a sus casas. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre Santo. Amén, amén y amén. Y quiero informarle que el próximo jueves tenemos la reunión nuevamente aquí. Y usted, por haber esperado, quiero decirle también que tenemos un pastel ahí, una porción de pastel para que usted pueda pasarlo a recoger allá en el anexo A. Ahí puede pasar. Producciones Ebenecer y Rema TV presentó el estudio de pastores de Ministerios Ebenecer con el apóstol Sergio Enríquez. Una transmisión en vivo desde la ciudad de Guatemala. Para más información, visita nuestro sitio web www.ebenecer.org.gt o en nuestras redes sociales.